Bueno, como dije, si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta, nomás me dice de qué sector era o de qué región y con mucho gusto. Marcos Cherén, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. Quisiera solicitarle su opinión en referencia al tema que usted planteó en su discurso, en relación a la desregulación que hemos vivido los industriales en el tema de comercio exterior. La industria del vestido, la cual represento con mucho orgullo, se ha visto muy afectada en ciertos momentos por este tema de desregulación. Hemos trabajado muy de cerca con la doctora Lorenza Martínez para buscar los medios para evitar este tipo de problemas que nos han ocasionado. Me permito platicarle que hemos recibido importaciones con valores de menos de 1 centavo. Nosotros perdimos en la desregulación los precios estimados que teníamos y perdimos en la desregulación nuestras aduanas exclusivas y nuestro padrón sectorial. Entiendo que la desregulación va hacia un entorno internacional de competitividad, pero por otro lado, señor presidente, vemos con mucha preocupación haber perdido 6 lugares en el ranking de competitividad del World Economic Forum. Nuestros principales competidores, India, Indonesia y Vietnam, ya están por arriba de nosotros. Nosotros en lugar 66 y ellos en lugar 44, 22 y 59. Y nosotros estamos preocupados en ese tema porque, por un lado, la desregulación tiene que darse para ser más competitivos, pero por otro lado hemos tenido ese tipo de problemas muy específicos en donde la subvaluación nos está dando muy fuerte a los industriales que estamos haciendo un trabajo decente y legal. Y hemos trabajado muy de cerca, pero yo quisiera saber cuál es su opinión, si podemos pensar en excepciones para ciertas industrias, porque sin duda cada industria es específica y tiene diferentes problemas. Muchas gracias. Al contrario, gracias, señor Cherén. Bueno, varias cosas. Primero, la industria del textil, concretamente del vestido en lo específico, es la industria que más empleos perdió durante prácticamente toda la década. Una afectación muy severa. Sin embargo, también se ha registrado un cambio estructural en la industria y manera de ver, es decir, se ha invertido, se ha adquirido tecnología, y la industria del vestido en México, usted me corrige, estoy equivocado, está generando y está ganando empleos de manera muy importante. Es decir, hay una reversión en la competitividad muy positiva, lo cual considero muy importante y creo que nos refleja precisamente mi punto. Es decir, en la medida en que la economía mexicana y sus sectores se vuelvan competitivos, precisamente en esa medida vamos a poder crecer y vamos a poder avanzar respecto de otras economías. Hay un dato que, el segundo es que desde luego vamos a seguir trabajando con ustedes porque nos interesa que crezcan los sectores, pero cambiar el concepto de proteger por el concepto de crecer. Creo que esa es la clave. ¿Por qué razón? Porque en la medida que se tomó una política pública de que protección era sinónimo de crecimiento, sí se generó una vulnerabilidad tremenda para los sectores que en la medida que tenían esa protección se fueron transformando en menos competitivos en proporción relativa a otras economías. Y precisamente en una economía global, datos como el mercado negro, el contrabando, las importaciones, reventaron a esos sectores. Hoy hemos trabajado en los dos frentes, también hemos trabajado intensamente en combatir, como nunca, se lo digo sinceramente, contrabando, importaciones ilegales. Todavía hay prácticas de nuestros socios comerciales que tenemos que corregir, por ejemplo, el etiquetado de hacer un producto como hecho en Estados Unidos, lo que está hecho en Vietnam, etcétera. Estamos trabajando en ello y por eso una fuerte campaña de modernización de las aduanas, pero me parece que la clave es seguir avanzando en competitividad. Y tercero, lo que tiene que ver con los índices de competitividad mundial. Yo creo que sería importante que hiciéramos yo suelo citar en mis mensajes varios índices de competitividad. Creo que podemos citar, por ejemplo, el de A.T. Kearney, que nos pone nuevamente por delante, el del Banco Mundial, que ya he citado. Hay uno nuevo que acaba de salir, lo hizo Deloitte, me parece, el año pasado, donde también México avanza. El índice del Foro Mundial, el Foro Económico Mundial, y precisamente es un tema que voy a discutir con el presidente del foro la semana que entra, es un índice hecho en base a percepción, no es un índice hecho a indicadores objetivos. Es decir, los índices que están a su disposición incluso, por cierto, les voy a dejar una copia a todos ustedes, una copia digital, un disco de varios, donde vienen esos indicadores y varios indicadores más de comportamiento del gobierno, por si alguno los quiere consultar.
El índice del Foro Económico Mundial, por ejemplo, está hecho en una encuesta que se hace a empresarios. Y entonces, ahí la incidencia que hay de la percepción de México distorsiona totalmente el indicador de competitividad. Por cierto, creo que los sectores, si alguna vez son partícipes de este índice, si alguna vez los entrevistan, los encuestan, contesten los cuestionarios. Es importante y digan exactamente lo que pasa, lo que venden, lo que les preguntan. Porque este cuestionario creo que era para una muestra de 400 y pico de entrevistas, y se hicieron algo así como 23, fueron nada más las que se respondieron, y en base a eso se puso a México en un índice de competitividad que no corresponde a lo que está ocurriendo. Incluso en otros indicadores nos ponen a la par, pues de Somalia, por ejemplo. Pues la verdad, mano, creo que hay un sesgo precisamente perceptual que vale la pena tener en cuenta a la hora de medir los indicadores. Creo que ya hay plena conciencia ahí en el foro de ello. Hemos hecho un esfuerzo precisamente para agregar elementos objetivos y no solo subjetivos en la evaluación de México, porque evidentemente el peso de la imagen de México con los problemas que tenemos distorsiona enormemente los indicadores perceptuales o los indicadores hechos a través de encuesta de la competitividad del país.